Corresponde el siguiente trabajo, enmarcado en las octavas jornadas venezolanas de historia de las geociencias, a algunos ejemplos y comentarios de todas las misivas que estas dos personas intercambiaron, y máximo la correspondencia del profesor José Arroyo y Gómez, a la derecha, del cual ha sido fruto el trabajo que venimos realizando sobre sus vivencias. Y aquí vamos a contar un poquito de la historia. El profesor José Arroyo y Gómez, muy conocido y profesor de la Escuela de Geología y Minas y Metalurgia de la Universidad Central, actualmente Escuela de Geología, Minas y Geofísica, inicia sus labores en el año 51. Adicionalmente también comparte historia con el Instituto Pedagógico Nacional, del cual fue originalmente publicado una biografía en el año 62 por el profesor Vicente Sos Bainat, que aparece directamente en la fotografía, y que era no solamente contemporáneo con el profesor Rollo, sino que adicionalmente también trabajaban directamente en lo que son los aspectos de la geología, la mineralogía y por supuesto la paleontología. El trabajo realizado por Sos Bainat y que motivó a tocar este punto en particular corresponde a las características de trabajo de este mismo profesor y toda la actividad que él detentó, no solamente en España, sino también en otras partes del mundo. Tenemos obligatoriamente que hablar del exilio. Era una época complicada, el año 40 y el año 46. Ya la guerra había culminado, la Guerra Civil Española, en el año anterior, 1939, y en la cual se produce una total dispersión de la correspondencia científica. El Museo Nacional de Ciencias Naturales, ubicado en Madrid, guardaba o mantenía un staff de profesores, y estos profesores evidentemente tienen que huir y tienen que ponerse en resguardo. En el caso de Sos Bainat, él mantiene, tal cual como decimos, mantiene un perfil bien bajo, en un exilio castizo. Él no sale de España, y es producto, lamentablemente, de la aplicación de una ley del 1 de marzo sobre la represión y la masonería y el comunismo. Debemos acotar, porque es principal y son una de las facetas en las cuales el profesor Rollo y Gómez y el profesor Bainat no participaron activamente en esta situación, que ellos eran no solamente de la tendencia republicana, sino adicionalmente masones. Por eso, producto de esta situación tan absolutamente penosa, que produce la característica de tener condena, en este caso Sos Bainat, el autor de la correspondencia, que fue tomada como breve ejemplo para lo que estamos diciendo. Él sufre condena, o es condenado, mejor dicho, a 12 años y un día, y se mantiene oculto en España.
al punto tal, cruzando correspondencias, no solamente con el profesor Roger Gómez, sino adicionalmente también con otros científicos en el área, pero en este caso utilizando el apellido de su esposa. En el caso de Roger, más activo en aspectos políticos, se exila junto a su familia, perseguido por el gobierno franquista, y no solamente esta situación, sino que ello lo obliga a viajar a Sudamérica obteniendo una doble pena de muerte, que era lo que lo perseguía. Y aquí una breve imagen de lo que estábamos refiriendo de la ley del año 40 sobre la represión de la masonería y el comunismo. Hemos clasificado a los efectos de la presentación dos aspectos importantes. Las misivas que utiliza don Vicente son clasificadas, o las hemos clasificado, en 25 cartas que provienen de Bogotá rumbo a España en el lapso señalado por la fecha de la lámina, y adicionalmente las de Caracas, Venezuela, que hemos igualmente dividido en unas 23 cartas que cubren el periodo 51-61, y hablo de 61 puesto que al final de la época es que lamentablemente el profesor Roger Gómez fallece y se constituye en uno de los principales cultores, llamémoslo de esa manera, de la paleontología en la escuela de Geología, Minas y Geofísica actualmente, y reconocido ya de manera internacional. Las cartas suramericanas, las fotos son fotos tal cual como lo indican ahí la correspondiente fuente. Las primeras se empiezan a cruzar entre estos dos investigadores, y muy particularmente las cartas de don José eran firmadas por la esposa del mismo, Inocenta Gómez, y provenían de Colombia e informaban acerca de las clases que él mismo realizaba en todos estos institutos que aquí aparecen. En Sudamérica y específicamente en Venezuela, el profesor Royo lamenta en una de sus misivas del año 51 su salida de Colombia, puesto que él es uno de los principales motores del museo que lleva su nombre, pero a la vez comparte trabajos, sobre todo lo que es el aspecto del trabajo de campo, con alumnos no solamente de la Escuela de Geología, sino adicionalmente con alumnos del Instituto Pedagógico Nacional, que era el nombre que tenía para esa época el actual Instituto Pedagógico de Caracas. Aquí una fotografía intercambiando estudiantes, y un hecho bien particular, puesto que la dama que está delante del profesor Roger Gómez es precisamente la profesora Frances Chart de Rivero, igualmente profesora en la Escuela de Geología a partir del año 43. Una imagen del profesor y de las historias entre los años 50 y 60. Los documentos no son gráficos ni completamente definitivos. Igualmente seguimos con las imágenes del profesor Royo, señalando específicamente las características que él tenía en las faenas de excursión geológica. Él era uno de los que pensaba y practicaba que las excursiones daban más que precisamente todo lo relativo a las clases
de salón. La fotografía es cortesía del profesor Fojín de la Universidad Pedagógica Libertador. Vemos, y aquí hacemos una pequeña detención, o detenemos esto porque aquí está precisamente el profesor Royo recuperando un hueso en algo que marcó particularmente toda la actividad de él, como es el aspecto paleontológico del Muaco. Aquí, en la imagen, Royo y Gómez junto a José María Cruzen, que muy particular tiene la característica de su actividad, porque aun cuando trabajaron y compartieron directamente, nunca los dos, o por lo menos no hemos tenido ninguna evidencia acerca de haber colaborado en algún tipo de bibliografía o artículo científico alguno. Esa carta nos lleva tal cual y están citados tal cual en palabras del profesor Royo, a considerar las características paleontológicas y geológicas del yacimiento en el estado Falcón con industria lítica humana, que es precisamente el motivo principal de la participación de Cruzen, la cual es obtenida y sobre todo él mantiene trabajo hasta los años 70. Las referencias históricas hablan en este caso de una combinación existente entre las sorpresas que mantuvo el estado Falcón y el yacimiento y las condiciones potenciales del sitio. Es en forma particular el mantenimiento de lo obtenido por el profesor Francisco Gutiérrez y estudiantes, que probablemente el material que ellos tenían fue llevado junto con toda la carga paleontológica que obtuvo Royo y Gómez. Para concluir, un reciente hallazgo y casual, puesto que en un intercambio de correspondencias vía electrónica, se habla de un intento de reivindicación de su papel como mujer en la ciencia, referida a Inocenta González de Royo y Gómez. Esto todavía está en investigación y todavía no hemos podido obtener evidencia alguna de su participación en la actividad de él. Muchísimas gracias por su atención.